¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos sean cada uno de ustedes al canal de YouTube. Yo soy el pastor Anthony Araujo y ahora iniciamos un nuevo recorrido en la palabra de Dios. Iniciaremos el estudio del libro de Isaías. Yo ya tengo aquí mi lección, espero que tú también tengas ya tu lección, porque este trimestre titula Isaías, consolaos, pueblo mío. Así que empecemos. Antes de iniciar el estudio, desearte de todo corazón la paz y la gracia de Dios sea en tu hogar en este nuevo año. Que Dios pueda dirigir tu vida, que Dios pueda dirigir tus planes, tus sueños. Coloca todo, por favor, en las manos del Señor. Para los que no me conocen, yo soy Anthony Araujo, pastor de la Iglesia Adventista en el Perú. Y ya hace un buen tiempo venimos aquí grabando los comentarios de la lección de la escuela sabática. Así que si eres alguien que nos visita por primera vez a la comunidad, ya sabes que puedes unirte a nosotros suscribiéndote al canal, activando la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que nosotros subamos un nuevo video. La lección de esta semana se divide en tres partes. Número 1, vamos a estudiar la declaración que hace Isaías, a mostrar un poco la problemática que había en el pueblo de Judá. Número 2, vamos a ver un poco el comportamiento del pueblo de Dios en ese tiempo. ¿Por qué era que Dios estaba molesto con el pueblo de Judá? Y en tercer lugar, vamos a estudiar la invitación que Dios hace a su pueblo al arrepentimiento. Estas tres partes están divididas en toda la lección, así que empecemos con nuestro comentario día por día. Bien, el día domingo de la lección lleva por título Oíd cielos, ¿no? Esto haciendo una referencia a que los cielos y a que la tierra eran testigos de la problemática y del pecado que estaba atravesando el pueblo de Dios. La situación del pueblo no era algo sencillo, la situación del pueblo era muy complejo. Se habían alejado tanto de su Dios, se habían alejado tanto del Padre, pues que ahora hasta su identidad habían perdido. Ahí es cuando entra este profeta, Isaías. Que dicho sea de paso, el nombre de Isaías significa Dios salva. Y era el mensaje que él tenía que dar al pueblo. Que a pesar de la rebelión, que a pesar de la situación dramática que vivían, Dios los estaba llamando y les estaba dando una nueva oportunidad de arrepentimiento. Vamos a ver un poquito los versículos del 1 al 9 del libro de Isaías, del capítulo 1, para entender un poco cuál era el problema que atravesaba el pueblo. Vamos a leer allí. Empezamos leyendo el versículo número 2. ¿Está bien? Dice, oíd cielos y escuchad tú, oh tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Cuál era el pecado entonces del pueblo, según el versículo 2? El pecado era la rebelión. Pero no era solamente la rebelión. Versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, el pecado del pueblo de Dios no era solamente haberse rebelado, sino era la falta de discernimiento. Increíble, ¿no? La falta para discernir era tan grande que lo que hace Jehová es comparar a su pueblo con los animales y decir que hasta el animal, hasta el buey, hasta el asno conocen al dueño, conocen el pesebre, pero su pueblo no sabía quién era. ¿Tú te imaginas a qué punto había llegado entonces el pueblo de Dios? Y no es solamente eso, vamos a avanzar algunos versículos más para entender esta realidad que estaba viviendo el pueblo. Versículo 5 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? O sea, ¿quieres más castigo? Es lo que Jehová dice, ¿no? ¿Quieres más castigo? ¿Para qué? Si durante todo este tiempo te llamé, te hablé, te probé y nunca hiciste caso, nunca volviste hacia mí, nunca te arrepentiste, ¿vas a querer más castigo aún? Increíble, ¿no?
como cuando un papá intenta dialogar con aquel muchacho, con aquella hija que se fueron de casa, que se alejaron de Dios, que viven en los vicios, en el alcohol, en las drogas, haciendo cosas malas, y papá, mamá les llora y les dice: hijos, basta, no hagas más esto, sal de este mundo, no sabes más qué hacer. Bueno, así se encontraba Jehová, sin saber qué poder hacer con este pueblo, que estaba muy hundido en el pecado. Continúa diciendo el versículo 6, por ejemplo: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Todo era constantemente ir hacia el mal. Increíble, ¿no? Dice el versículo 6, la parte final: no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. Wow, ¿no? Heridas abiertas, heridas sangrando. Esa era la realidad del pueblo, un pueblo que su vida se había convertido en pecado. Israel se había apartado de Dios. Israel tenía el problema de aparentemente mostrarse que eran el pueblo de Dios, pero que en la práctica claramente ellos no eran el pueblo de Dios. Vamos a leer un versículo más. Dice el versículo 8 y 9: y queda la hija de Sión como enramada de viña, en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Aquí está hablando de Jerusalén y luego te voy a explicar el porqué. Versículo 9: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Acá hay una gran comparación, ¿no? Comparar al pueblo de Dios con Sodoma y con Gomorra es porque el pueblo estaba realmente en pecado. Pero dice que había una enramada pequeña, había un resto que había sobrevivido a tal dolor que estaba atravesando el pueblo, y era justamente Jerusalén. Mira, los asirios habían atacado Judá. Los asirios habían invadido Judá y habían destruido todo lo que ellos habían visto. Pero si hubo algo que se había salvado y que no llegó a destruirse y que no llegó a invadirse, era justamente Jerusalén. Por eso llama a Jerusalén como una enramada en viña, ¿no? Como ese resto que había sobrevivido. Esta es la primera parte de la lección. Diagnosticar, bueno, nos muestra justamente el problema, ¿no?, que atravesaba el pueblo, pero al mismo tiempo nos muestra que el problema grande que había en ellos era la rebelión y era la falta de discernimiento. Ahora, vamos a ver un poquito cómo era la vida de estos judíos en la práctica. ¿Por qué Dios estaba muy triste y molesto con su pueblo? Vamos a verlo en el día lunes. El día lunes de la lección lleva por título Ritualismo putrefacto. Es decir, el pueblo no solamente se había alejado de Dios, sino que continuaba practicando los rituales. Pero, lamentablemente, lo que ellos practicaban no era bien visto ante los ojos de Dios. Así que vamos a ver los textos bíblicos para entender mejor esta situación. Empecemos leyendo el versículo 10. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Claramente, Sodoma y Gomorra ya no existían, pero era una comparación a su pueblo. Es decir, la situación era tan grave en la práctica, en las actitudes, en sus acciones del pueblo, que eran tan igual comparados como ¿quién? Como los de Sodoma y como los de Gomorra. Imagínate cuán bajo había caído el pueblo de Dios. Versículo número 11 dice lo siguiente: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Cansado estoy de holocaustos, de carneros y de grasas de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. O sea, Dios estaba cansado de las ofrendas que su pueblo le traía. Y alguien preguntará: pero pastor, ¿por qué Dios no recibía las ofrendas de su pueblo? Si eran ofrendas que el pueblo le traía ante él. Bueno, es que el problema no es traer la ofrenda solamente. El problema es qué hay en tu corazón. ¿Eres sincero en tu práctica? ¿Eres sincero cuando vas a la iglesia? ¿Eres sincero cuando cantas? ¿Eres sincero cuando predicas? ¿Eres sincero, eres sincera cuando traes ante Dios tu diezmo, tu ofrenda? ¿Es sincero tu vida cristiana o no es, o no lo es? Ese era el problema en el pueblo de Israel.
Mira lo que dice el versículo 12. ¿Quién pide esto de vuestras manos? O sea, refiriéndose a las ofrendas que traían, ¿no? Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿para qué? Para pisotear mis atrios. Es decir, lo que ellos hacían generaba dolor en el corazón de Dios. Dios no se agradaba con las ofrendas que traía el pueblo. No es que Dios se sentía feliz cuando, cuando su pueblo le traía ofrendas de machos cabríos, de corderos. No, Él no se sentía feliz, porque sabía que ellos dentro de sí no eran sinceros en su práctica religiosa. Versículo 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábados, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Tú te imaginas que en este tiempo existan personas que van a la iglesia, pero que en su corazón hay abominación a Dios? ¿Existirán esas personas? Existirán personas que saben que en el día a día, en la semana, practican el pecado constantemente, siendo conscientes de lo que hacen, pero que en la iglesia el sábado están allí delante predicando o trayendo a Dios sus ofrendas y sus diezmos. Mira, no es un problema ir a la iglesia, no es malo ir a la iglesia. De hecho, todos vamos a la iglesia porque necesitamos del Señor, pero es trágico cuando yo muestro que soy cristiano solo en la iglesia, pero que en la semana, que en mi trabajo, en mi hogar, en lo que yo esté haciendo, no muestre que soy cristiano. Salgo del templo y golpeo a mi esposa, salgo del templo y grito a mis hijos, salgo del templo y practico la corrupción en mi trabajo, salgo de la iglesia y estoy metido en la adicción, en la droga, en el cigarro, en el alcohol. El problema no es que no vayamos a la iglesia, el problema es que muchas veces yendo a la iglesia y haciendo creer a uno mismo y haciendo creer a la iglesia y a Dios sobre todo, haciéndole creer que estamos bien. Amigos, puedes guardar mandamientos, puedes guardar todo lo que la iglesia o lo que Dios te pida, pero no basta con eso. Hay que mostrar que en el corazón hay sinceridad en lo que hacemos. Y eso era lo que justamente el pueblo no hacía. Traía porque era costumbre traer ofrendas. Se reunía y hacía en sus fiestas sagradas porque era costumbre, mas no porque querían, mas no porque había un deseo en su corazón. Y quizá tú vas a la iglesia más porque es una costumbre, estás dirigiendo la iglesia porque te sientes obligado a hacerlo, pero no disfrutas la compañía del Señor. Ese era el problema. Ese es el ritualismo putrefacto. Eso es practicar todo, practicas todo, pero por dentro está molido, es una llaga abierta lo que haces. La religión que ellos practicaban eran una ofensa al Señor. Aparentaban ser religiosos, ¿no? Porque traían ofrendas, porque hacían oración, pero todo era apariencia. Su religión era una apariencia, porque con las mismas manos que ofrecían sacrificios, dice el versículo 15, que con esas manos que se extendían para orar, con esas mismas manos, esas manos estaban llenas de sangre. Ese es el problema, que andamos por la vida sirviendo a dos dioses. Interesante, ¿verdad? Ahora, versículo número 16, Jehová comienza ya a decir qué debe hacer el pueblo frente a esta situación. Y dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Pero alguien dirá, pero dejar de hacer lo malo es muy amplio. ¿Qué tenían que dejar de hacer exactamente? Bueno, el versículo 17 comienza pues a mencionar lo que deben dejar de hacer. Dice, aprendan a hacer el bien, buscad el derecho, o sea, buscad lo que es correcto, socorre al agraviado, haz justicia con el huérfano y ampara a la viuda. O sea, atiende a tu prójimo, sirve a tu prójimo, ama a tu prójimo. O sea, la religión, amigos queridos, y yo creo que apunté esto por acá, un verdadero cristiano, voy a mencionar esto literalmente porque lo tengo apuntado, un verdadero cristiano no solamente deja de hacer lo malo, sino que hace el bien a los demás. O sea, yo no puedo decir, no, yo sí estoy bien con Dios porque ya dejé de hacer esto, ya dejé de hacer lo otro. No.
Tú eres un cristiano real, sincero y completo cuando dejas de hacer lo malo, pero cuando practicas también lo que es bueno. Si haces solamente una parte, no hay un cristianismo real, no hay un cristianismo completo. Amigos, así como el pueblo, nosotros también necesitamos ser limpiados de la contaminación moral, porque ninguna cosa inmunda va a entrar en el cielo. Nada de lo que es inmundo va a ir al cielo. La pregunta es, ¿será que en mi vida, no exterior, porque en lo exterior estás mostrando que haces bien las cosas, pero en tu interior, ¿habrá alguna cosa inmunda? ¿Habrá algo que realmente está haciéndote perder la patria celestial? Bueno, ahí hay que pensar bastante. El día martes de la lección habla del argumento del perdón. Es maravilloso. Dios busca siempre a su pueblo. Dios busca siempre a sus hijos. El ser humano, si fuera por él mismo, un ser humano egoísta, orgulloso, autosuficiente, nunca va a buscar al Señor. Pero a veces el Señor está allí, tras de uno, y nos coloca pruebas en la vida para hacernos ver que estamos lejos de Él, nos llama, pero a veces ni aún así volvemos al Señor. Bueno, lo que hace aquí Dios es darles una segunda oportunidad al pueblo. Decirles que todavía ellos podían ser esa nación santa que les había dicho en aquel tiempo cuando el pueblo estaba aún con Moisés. Vamos a ver qué dice el versículo 18. Dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego. Bueno, luego, muchas traducciones dicen venid ahora. Y exactamente, Dios quiere que vengas ahora, ¿no? Si estás en pecado, si en tu vida hay cosa inmunda, ven ahora. Ven ahora, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. Mira, Dios quiere equilibrar todas las cosas. Dios está dispuesto a dar el perdón a sus hijos. No importa qué tan lejos nos hayamos ido de Él, no importa cuán bajo hayamos caído, qué pecado hayamos cometido, el Señor te llama para que estés a cuentas con Él. Y dice lo siguiente: ¿qué significa estar a cuentas? Bueno, dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, y la grana es roja, ¿no? Como la nieve van a ser emblanquecidos. Y aún sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Acá hay una comparación de dos colores, el color blanco y el color rojo. Rojo, símbolo de la sangre que había en las manos del pueblo, de tanto dolor, de tanto daño que habían causado, de tanto pecado que habían cometido. Pero Dios dice, eso que es rojo, eso que es sangre, eso que es pecado, si tú vienes a mí, todo será como blanca lana, todo será convertido en pureza, serás perdonado, serás perdonada. Yo pregunto, ¿no hay acaso mejor negociación que las que Dios hace con su pueblo? Claro que sí. Dios siempre llama a su pueblo al arrepentimiento. Y vuelvo a repetirte, mira, quizá tú hoy seas un judío, no en la práctica, pero sí en el espíritu, que andas por el mundo abominando, pecando, sirviendo a Satanás, o quizá practicando ritos religiosos. Eres un adventista que estás allí todos los sábados en la iglesia, pero en tu corazón no hay nada de cristiano. Estás perdido, estás perdida. Bueno, el Señor también te dice en este día, ven ahora y pongámonos a cuenta, ¿no? Qué maravilloso. Y es por eso que Dios, cuando nos dice, vengan ahora y estemos a cuenta, se muestra que Dios no es un Dios arbitrario. Dios no te exige, Dios no te obliga a que tú vengas. Pero Dios, si fuera por Dios, tendrías que venir a Él. Pero todo va a quedar en tus manos. Es decisión tuya. El día miércoles de la lección lleva por título comer o ser consumido. Es interesante lo que dice más adelante el versículo 19 y 20. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Ah, interesante, ¿no? Si quieres y escuchas, vas a comer de la mejor de la tierra. Pero si no quieres y eres rebelde, vas a ser consumido espada. Tú tomas la decisión. Es decir, lo que vemos aquí son bendiciones, o mejor dicho, es la bendición y una maldición condicional. No digas que tu vida no tiene éxito, no tiene bendiciones porque es culpa de Dios. No. Porque si hoy somos bendecidos o somos maldecidos, es consecuencia de nuestras decisiones y de cuánto nosotros
obedecemos a Dios, porque lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Es decir, una vida de gozo o una vida de sufrimiento es resultado natural de una obediencia a Dios. Tú vives gozosamente cuando eres obediente a Dios, pero tú vas a sufrir si es que no obedeces a Dios. No hay término medio, mi amigo. O sea, no hay una forma de pensar de que Dios te deja una tercera opción. No. O eres bendecido o eres maldecido. O vives en el camino del Señor, o sirves a Dios, o sirves al enemigo. Porque nadie puede servir a dos señores, ¿no? No hay término medio. Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros vemos cuando analizamos el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dios prefiere frío o caliente, pero no le gusta la tibieza, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, Dios había hecho anteriormente un pacto con el pueblo, y eso está en Deuteronomio capítulo 28 en adelante. Y ahí está enumerada todas las bendiciones que Dios tenía para el pueblo. Pero esas bendiciones que iban a caer sobre el pueblo eran consecuencia de una obediencia. Y si el pueblo no era obediente, maldiciones iban a caer. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado en la vida. Así que si quieres cosechar cosas buenas, frutos buenos, si quieres vivir una vida de gozo en Cristo Jesús, pues es mejor aprender a vivir en obediencia a Él. El día jueves de la lección lleva por título El fatídico canto de amor. En el capítulo 5 de Isaías hay una parábola que es muy linda. Vamos a ver qué nos dice. Capítulo 5, versículo 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿Qué dice este cántico? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despredegado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas buenas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dice? Dio uvas silvestres. Había preparado todo. Había hecho todo para que dé uvas buenas. Pero lamentablemente dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo ya no haya hecho? ¿Cómo, esperando yo que diera buenas uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues ahora, lo que haré yo en mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerá en él cardo y espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. O sea, esta parábola muestra la realidad del pueblo de Israel. Dios tenía un plan para ellos. Dios tenía una expectativa con su pueblo. Y había hecho todo para que su pueblo sea un pueblo que dé buenos frutos. Como dice la parábola, ¿no? Que dé uvas buenas. Pero lamentablemente el pueblo decidió que alejarse del Señor. Y lamentablemente no había vuelta atrás. Dios había trabajado mucho para que su pueblo sea un pueblo correcto, un pueblo que sea testimonio ante los demás, pero no pasó eso. Entonces, ¿qué les iba a acontecer ahora a este pueblo rebelde y con falta de discernimiento? Bueno, lo que dice el texto, ¿no? Voy a quitar su vallado, será consumido, derribaré sus cercas, serán pisoteadas, crecerán cardo y espinos. Y el versículo 7 justamente explica esta parábola y dice, ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel. Cuando nosotros, pecamos ante Dios, Dios no nos desecha al instante. No es que tú pecas y ya eres alguien que debe olvidarse completamente del perdón. No. Dios constantemente llamó a sus hijos. Y cuando uno analiza, porque estamos en el libro de Isaías, imagínate toda la historia del pueblo de Dios. Un pueblo que constantemente caía en pecado, un pueblo que constantemente hacía mal ante Dios, hacía daño al prójimo, pero Dios insistía para que su pueblo vuelva a Él. Yo te pregunto, ¿acaso no es un Dios de misericordia? ¿Acaso no es un Dios de amor? Y yo pregunto, ¿será que Dios está en esa situación ahora contigo?
que estás alejándote constantemente, que estás cayendo en el mismo pecado, que estás tropezándote con la misma piedra. Y Dios te sigue llamando. Dios aún te sigue dando una oportunidad de arrepentimiento. ¿Hasta cuándo? Yo no sé. Pero hoy es el día en el cual debes entregarte a Cristo Jesús. Hoy es el día en el cual debes parar de correr contra Él y dejar de vivir para el diablo y empezar a entregarle tu corazón al Señor. Yo quiero terminar la lección, habría mucho por analizar. Y dicho sea de paso, nos hemos extendido en este video porque es la primera lección. Pero ¿sabes algo, mi amigo? El pueblo de Israel tenía un gran problema y no era la rebelión, no era la falta de discernimiento. Es más, estas dos cosas eran consecuencia de lo que ahora te voy a decir. El pueblo de Israel tenía un gran problema y esto lo dice el comentario bíblico adventista. Dice así, y Elena de White también. Dice lo siguiente: se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que habían tenido antes. El problema del pueblo es que ellos se habían olvidado de las bendiciones que Dios había hecho en la vida. Ellos se habían olvidado que habían sido libertados. Ellos se habían olvidado que Dios los hizo cruzar un mar rojo y que en el desierto les dio comida y les dio agua para vivir. Ellos se habían olvidado que el Señor los había sustentado y los había protegido en todo el camino en el desierto. Ese es el problema cuando el cristiano se olvida de las bendiciones del Señor. Yo te dejo un consejo en este día. Recuerda cómo Dios te ha bendecido en el pasado. Nunca te olvides, porque esos recuerdos de haber visto la mano de Dios en tu vida tiene que llevarte a que te encamines y que abraces y confíes siempre en tu Creador. El día que tú dejas de agradecer a Dios por lo que te dio, el día que empiezas a ser una persona ingrata ante el Señor, empezarás a rebelarte contra Él y empezarás a tener una falta de discernimiento. Hoy es el día cuando Dios nos llama para arrepentirnos. Hoy es el día cuando el Señor nos dice, ven y estemos a cuenta. La pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Estás listo para entregarte a Cristo? ¿Estás listo para ejercer un cristianismo vivo, puro y santo? ¿O quieres seguir en un cristianismo putrefacto? La decisión es solo tuya. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.